Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Perdone usted, ¿le parecerá extraño comenzar esta columna con los versos de un conocido poema prerrenacentista de Jorge Manríquez, el poeta castellano, que dijo hace tantos cientos de años así: ¿qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención? ¿Qué trajeron? Fueron sino devaneos, que fueron sino verduras de las eras, las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trovar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Y agrego ahora yo: ¿qué fue de Gabriel Boric y su gente, de como gustan decir, de ellos y ellas, de todos, de todas, de todes ellos? ¿Qué fue del rebelde, el que separaba la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a arengar a los estudiantes, el que creía en la justicia y en la igualdad, el que prometía luchar contra los privilegios? ¿Qué fue del que prometía pelear, vencer las desigualdades por una educación pública, gratuita y de calidad? ¿Qué fue del promotor de la cultura y de una política exterior ambientalista llamada turquesa? ¿Qué fue del que prometió que de llegar al poder no habría amigos ni personas que llegaran a puestos públicos por sus relaciones? ¿Qué fue del que prometió que los asesores tendrían límites en sus sueldos? ¿Dónde está el que prometió otra ética, otra moral? El que dijo que se eliminarían los conflictos de interés y el tráfico de influencias. Pienso no en los que gobiernan, sino en los que les han permitido gobernar, en los que creyeron, en los que parece fueron engatusados. ¿Qué pensarán tantos votantes del Frente Amplio y en los militantes del Partido Comunista que ahora deben tragarse el pacto celebrado entre Gabriel Boric, su líder, y Julio Ponce Lerú, el yerno del general Pinochet? ¿Qué meditarán cuando el líder dio vida a Julio Ponce Lerú por otros 30 años? Pensarán muchos que fueron estafados, que todo fue una simple apariencia. El Partido Comunista, el Frente Amplio y todos los partidos de gobierno expresamente apoyaron ese acuerdo. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, lo dijo expresamente. Y ahora hemos sabido de reuniones secretas entre ministros y empresarios en casa de un lobista de la UDI. ¿Qué fue del que prometió transparencia? Leo en su programa, un programa que es una promesa. Promoveremos a nivel nacional la mayor difusión y promoción del principio de transparencia, del derecho de acceso a la información. Textual. Pero si esa promesa era falsa, no era verdad. Ahora que todos se han negado a contar la verdad,
Otra promesa de campaña, leo textual, está en el programa. Proponemos modernizar la ley del lobby, mejorándola en materia de control, involucrando no solo a las autoridades, sujetos pasivos, sino al lobista y a las empresas que contratan lobby para reforzar el control social y disminuir los ámbitos de opacidad de este tipo de actividades. ¿Pero qué fue de ellos? Ahora se amparan en esa ley, la que querían cambiar para no contar la verdad. Y no han presentado además ninguna reforma a la ley, como lo habían prometido. Esta es demasiada falsedad. El lobby beneficia a los que pueden pagarlo. Es una manifestación de desigualdad. Lo pagan grandes empresarios, los que quieren colarse por los intersticios del poder, por el agujero de la llave, por debajo de la puerta. Hubo al menos 8 reuniones secretas en casa de Pablo Salaquet, un exalcalde, un ex candidato a senador de la UDI que hace ya mucho tiempo devino el lobista. ¿Pero por qué? ¿A qué van los ministros de este gobierno a casa de Salaquet? ¿Qué tratan? ¿Qué conversan? ¿Qué acuerdan? Si el acuerdo con Soquimich fue un golpe bajo la línea de la flotación ética del Frente Amplio y del Partido Comunista, los tratos secretos en casa de un lobista de máximas autoridades de este gobierno constituyen un derrumbe. Simplemente lo que ocurre es que son iguales a los políticos anteriores. Se han convertido en veloces aprendices mediante un curso exprés. ¿Es eso? ¿O es que siempre fueron lo mismo y simplemente engañaron a más de medio Chile? El reglamento de la ley del lobby señala que este existe cuando la autoridad escucha a los interesados. Y esto es lo que aquí ha ocurrido. Se ha violado la ley, al menos en su espíritu. ¿Qué es lo importante? La ministra Carolina Toá, la ministra del Interior, participó en al menos una de estas reuniones secretas y en una actitud propia de un estilo que casi se ha de un estilo de otras partes, casi se ha negado a decir con quiénes se reunió y menos las materias que trató. Es el estilo que en otras partes se llama omertá. Es la misma que cuando presidía el PPD recibió financiamiento de Julio Ponce, porque Soquimich era un militante corporativo del PPD. La ministra del Trabajo, Janet Jara, también participó en al menos una reunión. Ella también se ha negado a decir con quiénes se juntó y qué temas trataron. Hay fuentes que indican que fue con representantes de las AFP, secretismo total. Yo la verdad es que tenía una esperanza secreta. Que como el presidente estuvo callado muchas horas, recordemos que el día jueves no fue a La Moneda y la explicación que se dio fue muy rara, dijo que no fue porque tenía reuniones privadas. Finalmente yo tenía la esperanza que hablara y que pusiera las cosas en su lugar, que dijera la verdad, que informara, que pidiera explicaciones a sus ministros y que llegado el caso los cambiara. Pero claro, era mucho pedir, porque en un burlón punto de prensa, con una barra brava atrás, estilo Daniel Ortega, solo respondió 3 preguntas, considerando que con eso debemos darnos por satisfechos. Naturalmente que se mantuvo el presidente Boric en el discurso oficial de que todo se ajustó a la ley y no hay nada más que decir. Y no solo dijo eso, dijo que él instruyó a sus ministros con todas las autorías para sacar adelante acuerdos. Textual. Gabriel Boric sabe que este no es el estándar que él prometió. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas políticas del gobierno o en lo que desean para el país, pero lo más básico y elemental, la transparencia que tanto han exigido a otros, en eso sí que podía haber un acuerdo transversal. La violación a esa promesa mínima es una decepción enorme, que raya con la condición humana más que política. Lo preguntamos en la semana y lo reiteramos. Esta es una pregunta a Gabriel Boric. Usted, presidente, usted, ¿se ha reunido con empresarios en casa del ministro Nicolás Grau? ¿El mismo que estuvo en reuniones secretas en la casa de Pablo Salaquet? ¿Y se ha reunido, presidente, con quiénes? ¿Para qué? ¿Quién citó la reunión? Pablo Salaquet, donde se reunieron estos ministros en su casa,
Pablo Salaquet vive del lobby, se dedica a esto, de eso come, cobra por sus servicios. Ahora él ha dicho que no cobró por organizar estas comidas, que en ese momento, solo en ese momento, el de la comida, se transformó en un buen samaritano, en un hombre generoso, en un dadivoso que está dedicado a crear vínculos humanos, a crear confianza entre los seres humanos, una especie de él, de haberse convertido en una especie de puente espiritual entre gente diversa. Pero quienes lo conocen están muy lejos de atribuirle esa capacidad. Hago preguntas, algunas, escuche. A Salaquet, pese a que él lo ha negado, yo hago la pregunta de nuevo. A Salaquet le pagó cada participante 100 unidades de fomento, a él o por interpósita persona. Las personas o empresas que participaron son sus clientes. Después de las comidas secretas, ¿se transformaron en sus clientes? Y hago más preguntas. Varios de los presentes o de las empresas que representan son clientes de otro lobista, Enrique Correa. ¿Hay vínculos comerciales, pagos, entre Enrique Correa y Pablo Salaquet? Espero haberme explicado bien con estas preguntas y sus connotaciones. Vuelvo a lo que dijo Gabriel Boric explicando las reuniones secretas y que lo mencioné hace algunos instantes. ¿Qué dijo el presidente? Lo voy a reiterar. Que instruyó a sus ministros con todas las autorías para sacar adelante acuerdos. Eso dijo explicando estas reuniones. Repito, dijo para lograr acuerdos. Pero, a ver, la lógica, ¿cómo se llega a acuerdos hablando del tiempo, de la meteorología, de las familias, o en general y no en particular? Porque esa es la explicación que han dado, que se habló de cosas generales. ¿Pero qué dice el presidente? Dice que instruyó a los ministros para llegar a acuerdos. ¿Qué significa llegar a acuerdos? Significa exponer, fijar posiciones, argumentar, contraargumentar, ceder, negociar para llegar a lo que el presidente pidió, acuerdos. Lo que hay acá es una confesión evidente, pública de Gabriel Boric. Lo que hay aquí es simplemente una declaración que es pública del presidente de la República donde se autoinculpa. Aquí hay lobby, lo dijo el presidente. ¿Quién miente entonces? ¿Miente el presidente al decir lo que ordenó hacer? ¿Miente Salaquet? ¿Miente Camila? Sí, Camila Vallejo. Porque si es verdad lo que dijo el presidente, se violó la ley del lobby. Y ahora le pregunto, ¿sabe a quién? A Dorothy Pérez, la Contralora General de la República. Después de las declaraciones de Gabriel Boric, ¿va usted a iniciar o no una investigación? La reunión que se supo, porque se supo una de 8, es la de Pablo Salaquet con la participación de Maysa Rojas, que es ministra del Medio Ambiente, Nicolás Grau, ministro de Economía, y los empresarios pesqueros Sadi Delgado, gerente general de Aquachile, perteneciente a Agrosuper, José Guzmán Vial, presidente también de Aquachile, el otro era gerente general, este es presidente, José Ramón Gutiérrez, presidente de la salmonera Multiexport, Cristian Suet, gerente general de Multiexport, Rodrigo Sarquís, dueño de Blumar, otra pesquera, y Andrés Santa Cruz, director de Blumar. Son todos empresarios pesqueros. Es que con ellos se contaron solo anécdotas, chistes, se habló del tiempo, de las familias, de situaciones generales, en una especie de sobrevuelo sin entrar en detalles. Maysa Rojas, de quien se dice que es tan honesta, no ha querido referirse al tema. La señora Rojas debe dar pruebas ahora de su honestidad. Debe indicar quién la invitó, bajo qué argumento la invitó, por qué decidió ir y los temas que se trataron. Basta de ocultamientos, Maysa, por favor. El lobista ahora, por confesión devenido en altruista, Pablo Salaquet, ese señor estuvo investigado por facturas falsas en el financiamiento ilegal de su campaña senador por Santiago por la UDI.
Y su casa además fue allanada en una investigación por tráfico de influencias y lavado de activos en el caso de los empresarios relacionados con el ilegal negocio de las tragamonedas. Su primo, el que estaba en la reunión, Rodrigo Sarquís, era uno de los empresarios pesqueros, estuvo imputado en el caso de la CIPES, la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío. Otro anfitrión que trabaja con Salaquet es Jorge Insulza, excomunista, fue militante del PPD, que mientras era diputado y ni más ni menos que presidente de la Comisión de Minería, asesoraba y recibía pagos de Antofagasta Minerals, de Andrónico Luxic y familia. Pero estas son las personas que estaban en estas reuniones. Camila Vallejo dijo a propósito de la reunión con los empresarios pesqueros, una de las 8 que hubo, dijo, comillas, lo aclararon muy bien los ministros de Estado. Esto se ajusta totalmente a lo que es la ley. No hay nada fuera del marco legal y no se trató de ningún tema específico. Aquí lo que ocurre es que el gobierno dialoga con todos y todas. Esta explicación produce náuseas por lo vomitivo. Todos los ministros sabían, cuando fueron a las comidas, a su casa, que Pablo Salaquet es un lobista. Se lo voy a reiterar, todos sabían. Y lo sabían por una razón, porque todos lo sabemos. Todos los que nos preocupamos de la actualidad, todos sabemos que Pablo Salaquet es un lobista. Él está inscrito además en el registro de lobistas. Entonces, que no vengan, por favor, ahora a decir que no sabían a la cueva del lobo en que se metían. Ahora sabemos que los ministros Nicolás Grau de Economía, Maysa Rojas de Medio Ambiente, lo contamos recién, Janet Jara de Trabajo, Partido Comunista, Esteban Valenzuela de Agricultura, Carolina Toá del Interior, PPD, y Alberto Van Claveren de Relaciones Exteriores tuvieron reuniones. Hay más nombres. Lo que pasa es que no los han dado a conocer. En el caso de Alberto Van Claveren, el canciller dice que se olvidó con quienes se reunió. O sea que se convirtió en un amnésico, que se convirtió en un olvidadizo, en un despistado, en un distraído. Este ministro se ha dicho, en forma torpe, por parte del ministerio, tratando de explicar esto, que se habló sobre política exterior. Y seguramente respondió preguntas. Ahora, usted comprenderá que si hay empresarios que, por ejemplo, tienen negocios en Perú y habló sobre las relaciones entre Chile y Perú, eso les importa y constituye un privilegio respecto de otros que no escuchan ese tipo de cosas. Y ahora quiero hacer otra pregunta. Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, socialista, y el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, ¿han participado en reuniones secretas con empresarios? ¿Sí o no? La reacción del Partido Socialista ha sido triste, pero eso no es de extrañar. Tienen relaciones aceitadas, antiguas, tienen experiencia en lo del lobby y tienen relaciones con el principal lobista de Chile, que es Enrique Correa. Ellos saben cómo es este mundo fétido. El PPD convertido en partido comparsa también es ducho en estas lides. Y en la derecha todo es silencio. Pablo Salaquet, el lobista, el anfitrión, es de la UDI. Y ellos tienen también personas cercanas dedicadas al lobby, como Cristina Vitar. Los empresarios tuvieron la reacción de siempre. Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, dijo que estas reuniones son necesarias para generar confianza. No han aprendido nada. El primer vicepresidente de la SOFOFA, se llama Óscar Arbún, también justificó todo esto. Ocurre que Óscar Arbún es un hombre del grupo Luxic, de Andrónico Luxic. Juan Sutil, otro presidente que fue presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, también justificó todo esto en una actitud lamentable. La reacción de la derecha ha transitado entre el silencio cómplice y tenues declaraciones. Los presidentes de partido, Javier Macaya, Rodrigo Galilea, Gloria Hood, se les escucha poco y nada. A los presidenciables, Evelyn Matei y José Antonio Cast, prácticamente nada. La derecha y el gran empresariado en esto unidos una vez más. Están los medios. Porque grandes empresarios que tienen muchos intereses son dueños de medios de comunicación. La tercera es de Álvaro Sayé, el canal 13 de Andrónicos Luxic. Y la propiedad
de esos medios en este caso se nota. Quienes hoy nos gobiernan, los que hoy están gobernando, son una élite que, como ha ocurrido tantas veces, intenta reemplazar a la élite de la generación anterior. Y en eso están, pese a sus promesas, con las mismas prácticas, los mismos mecanismos, en los mismos salones, con los mismos personajes, con un contubernio en que la periódica invocación al pueblo, a su representación, parece una mentira devenida en comedia. Y ahora es el momento de hacer otra petición. Que por favor no reclamen después que cuando venga un populista de izquierda o derecha, uno que diga al diablo con las instituciones, uno que diga que todos deben irse para la casa, que todos de una u otra manera son corruptos, aunque esa generalización sea injusta, que por favor ustedes no reclamen, los que han participado en todo esto. Porque Gabriel Boric, devenido en esta categoría de gobernante, y su gente, que por favor no reclame. Lo mismo para la derecha y los grandes empresarios, porque no es lícito que reclamen los que crearon las circunstancias para que eso, lo del populismo, suceda. Y aquí otra petición, que si en algún momento los que hoy gobiernan vuelven a ser oposición, no vuelvan a convertirse en adalides de la moral, de la honestidad, de la responsabilidad, de la pureza. Si se trata de falsedades, con una oportunidad basta. Hay que creen por favor, otro discurso. Si de secretismo se trata, esta semana hubo otra muestra. El ministro de Educación, el militante del Partido Comunista Nicolás Cataldo, amenazó con sanciones denunciando a la superintendencia a 45 universidades si difunden los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Esto se hizo por primera vez. Las universidades, con esta amenaza del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, no pueden hacer análisis ni cruces de datos. O sea, ahora ya no se puede saber el rendimiento por zona geográfica, por nivel socioeconómico o por colegio. La generación que inició su carrera política en los colegios y las universidades, la generación que hoy nos gobierna, ahora censura con desparpajo a las universidades. La excusa es la divulgación de los datos personales. Pero ¿sabe lo que ocurre en verdad? Es la gigantesca y creciente brecha entre la educación particular pagada y los colegios de la educación pública. La reforma iniciada por Michelle Bachelet, bajo la égida de Nicolás Eizaguirre, el de los patines, muestra un fracaso enorme que golpea a los que ellos dijeron que iban a proteger, a mejorar, a beneficiar, o sea, a los niños más pobres. Entonces, lo que han inventado ahora es ocultar información. Las autoridades ahora en esto prefieren la opacidad. Peor aún, la subsecretaria Alejandra Urrutia dijo que buscará institucionalizar todo esto, o sea, dejar regulado el secretismo, la prohibición de que las universidades hagan rankings u ocupen los datos para hacer análisis públicos. Estos son los personajes que en su programa prometieron, reitero, transparencia. Ellos hablan de que se debe trabajar con datos anonimizados. El subsecretario de Educación Superior es uno de los impulsores de esta medida. Se llama Víctor Orellana. ¿Quién es este señor? Militante del Partido Comunes, el partido de Karina Oliva, el partido que debido a sus graves y reiterados incumplimientos, el CERVEL ha pedido la sanción más grave, su disolución. ¿Qué dijo el señor Orellana? Dijo que a él no le gustan las pruebas. Las notas no miden el mérito, dice. Comillas, soy de las personas escépticas respecto a la posibilidad de medir el mérito. No le gustan las pruebas. Otra de este compañero de ruta de Gabriel Boric recomendaba no aplicar el CIMSE para así orientar a las comunidades escolares a recuperar el sentido de construcción sociocultural de la educación por encima de los rendimientos formales estandarizados. Este es uno de los jefes. Estamos jodidos. El señor que funge de jefe de acceso a la información
porque hay un jefe de acceso a la información. En la Subsecretaría de Educación se llama Omar Valdebenito y dijo que no habría acceso a la prensa y a los medios de comunicación de toda esta información. Esa es la instrucción que dio, textual. O sea, un oscuro funcionario que, como en las novelas, porque esto es digno de Orwell, dirige la Oficina de Acceso a la Información para impedir la información. Usted, los jóvenes, cualquier padre o madre tienen derecho a conocer estos datos. Y hace rato que no sabía de tal nivel de censura con otra vez un desprecio total a la prometida transparencia. Son las dictaduras las que ocultan los hechos para presentar apariencias de realidades. Francisco Leturia, abogado, expresidente del Consejo para la Transparencia, dijo que este es un error muy grosero, esta decisión del gobierno, un error muy grosero que no tiene justificación. Es una situación de altísimo interés público y conocer los análisis permite saber el estado de la situación en el país, las fortalezas y debilidades, dónde están, en qué grupos, y por lo mismo siempre se ha permitido hacer este análisis. Eso hasta ahora, hasta la decisión del gobierno. Este es el gobierno, ustedes recordarán, que organizó la Comisión contra la Desinformación. Y ahora la opción que ellos tienen es la de censurar. Digamos entonces algunas cosas. Atacama, donde la gestión del gobierno hizo agua con un paro de profesores de 83 días, con profesores que no les descontaron los días en huelga y que, al revés, muchos de ellos mientras estaban en huelga ganaban más plata porque hacían clases particulares, tuvo el peor rendimiento del país. Simplemente, esta gestión masacró a los alumnos. Y estas son las cosas que ellos quieren que no se sepan. De los primeros 100 colegios, hay solo 3 que no son particulares pagados. 2 municipales, en Ñuñoa y Maipú, y uno creado por el gobierno de Piñera, el Bicentenario de Temuco. O sea, siendo la minoría, porque cerca de un 20% más o menos estudian particulares pagados, casi la totalidad, 97 colegios de los 100, son particulares pagados. Y estas son las cosas que ellos quieren ocultar. El Instituto Nacional estaba en 9º lugar en todo Chile, incluyendo los particulares pagados hace unos 18 años. Ahora está lejos, está en el montón. ¿Sabe en qué lugar está? En el lugar 267. Los pingüinos, parte de los que hoy gobiernan, los overoles blancos, muchos padres amantes de la revolución y la violencia, liquidaron el Instituto Nacional, que era el símbolo o uno de los símbolos de la educación pública. Ya no habrá más gente exitosa que con orgullo dice, ustedes lo deben haber escuchado más de una vez, estudié en el Instituto Nacional y he tenido éxito. Simplemente porque ahora es un mal colegio. El Carmela Carvajal de Providencia, que otrora también destacaba, ¿sabe que está en el lugar 362? De los primeros 20 colegios públicos, 7 son liceos bicentenarios creados hace poco en gobiernos anteriores. Y esto es lo que se quiere ocultar. Solo un falso sentido igualitarista, ese de que todos son iguales y nada se sabe, funda el intento de ocultamiento del gobierno. El ministro Nicolás Cataldo dijo que la causa es la inclusión, o sea, que los alumnos buenos se transformaron en malos con la inclusión, que fueron sacrificados. Yo se lo digo en serio, nos merecemos algo mejor como ministro de Educación, porque así no se puede. Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, el DEMRE, de la Universidad de Chile, dijo, es dramático que a la PAE se le use para estos rankings de colegio. Y lo dramático, yo creo, señora, que es al revés, que no se sepa y que haya secreto. Las reformas, iniciadas bajo el gobierno de Bachelet y con los Jackson y los Crispi, recuerde usted, en el Ministerio de Educación de la época, han ayudado a profundizar la crisis. En política, es verdad que no se cobran cuentas y en general el político carece del sentido de responsabilidad. Pero la historia, los números no podrán ser borrados.
El gobierno, a propósito de educación, debió intervenir la Universidad de Aysén porque tiene una deuda de 2.500 millones de pesos. ¿Por qué pasó esto? Porque se dedicaron a contratar amigos, amigas, porque creen que el Estado es un maná, contrataron una sobrepoblación. Llegaron a ser patria Aysén los muchachos del Frente Amplio, a experimentar. Otros dicen que a jugar. Y ahí está el resultado. Pero toda esa plata la paga alguien. La pagamos nosotros, entre todos. Este gobierno va a dejar como una marca indeleble su fracaso en educación. Fue la mayor promesa y será el mayor fracaso. Aunque condenando a las generaciones de chilenos que deban pagarle, porque siempre hay alguien que pague, es posible que condonen el CAE. Pero porque eso de la educación de calidad no tiene avance alguno y los estudiantes desaparecen de los colegios, muchos estudiantes se fueron de los colegios y no están yendo, miles, o muchos que van poco a clases y por eso las brechas se están aumentando. Todo lo contrario de lo que querían. Y como son porfiados, siguen con lo mismo. Da la impresión que todo era solo palabrería de bajo precio. Los que estudian en colegios pagados seguirán dominando el país y parece, yo creo, mucho más que antes incluso, porque la brecha aumenta, repito. Ahora se supo que los gobiernos dan pensiones de gracia a diestra y siniestra. Son personas que no han cotizado, sino que simplemente, con la plata de todos nosotros de nuevo, entregan estas pensiones fácilmente. Le dan pensiones de gracia a muchos delincuentes. Y ahora se sabe, porque se va sabiendo goteras, que ya son 6 los delincuentes pensionados por Boric, 4 de ellos por atacar a carabineros, aunque la cifra es mucho mayor. El subsecretario Manuel Monsalve ha dicho que se requiere una ley para ser riguroso. Pero yo digo que no es necesaria la ley. Esto es un recurso de Monsalve y del gobierno para esquivar la responsabilidad. No es necesaria una ley para recabar los antecedentes necesarios con quien sea generoso con la plata de otros, para dar pensiones de gracia. Es facultad del gobierno mirar los antecedentes. Y yo diría no es una facultad, es una obligación. Cada vez que se da una pensión de gracia hay una decisión fundada, con argumentos, y que si no está hecha a la ligera, requiere los antecedentes necesarios, lo mínimo que el señor no sea delincuente. Eso de que falta una ley, como dice Monsalve, es la típica explicación política para eludir la propia responsabilidad. Después de los indultos cerrados, ahora están los pensionados delincuentes. Y seamos justos, porque también se dio pensiones de gracia a delincuentes en el gobierno de Sebastián Piñera. Pero es verdad que aquí pocos se salvan. Miren, el escrito de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, de autoría de unas diputadas socialcristianas, pero revisado, corregido y profundizado por el Partido Republicano, estaba lleno de confusiones, mal redactado, lleno de errores, desordenado. Un documento jurídico que citaba artículos legales, artículos de leyes que no correspondían a lo que se exponía. O sea, es uno de los principales bochornos de los últimos tiempos. Mire, es un trabajo que en cualquier facultad de derecho medianamente exigente impondría al alumno una nota roja bajo el mínimo. Es una vergüenza. El Partido Republicano con José Antonio Kast vive horas bajas en medio de la mediocridad y falta de ideas. Fueron ellos los que hicieron estos. Tan insistentes han sido para exigir rigurosidad a otros y tan vulgarmente laxos con ellos mismos. Denunciados los errores, debieron haber retirado la acusación por simple decencia, pero no lo hicieron, insistieron y fueron derrotados, y yo diría que merecidamente. Segunda derrota de José Antonio Kast y sus huestes en menos de un mes. Todo esto no significa que Carlos Montes no tenga responsabilidades, porque yo creo que las tiene y con creces. Yo creo que debió haber renunciado en un acto honorable, sin necesidad que le pidan irse. Pero es verdad, esto en política de ser consecuente no existe. Lo que sí es claro es que el caso Fundaciones lo seguirá golpeando a menos que los fiscales se chinguen, como dicen en el campo. Todo es posible. En economía, el ministro Mario Marcel está contento porque posiblemente el crecimiento del año 2023
será 0 o 0,1%, falta el último mes. La mediocridad en su máxima expresión, en el caso de Marcel. Sus cifras eran más optimistas cuando terminaba el primer semestre del año pasado. Es el mismo ministro que en los últimos meses ha aumentado, escuche bien, en 100.000 los empleados públicos, sin que se noten. ¿O usted ha notado alguna mejora en la administración pública, los servicios? Salvo en el enorme gasto que eso significa, es lo único que se nota. En Chile las leyes de presupuesto son una pantomima, son una especie de mimo, porque si en la ley de presupuesto nada se dice, y es posible que con la ley que nada diga aumentar en 100.000 los funcionarios públicos, es como si no existiera ley. Los empleados públicos en el país llegan a cerca de 1.196.500, pero la verdad es que nadie sabe cuántos son, pueden ser muchos más. El impuesto al valor agregado, el IVA, ustedes saben que es el que más recauda en Chile, cayó en su recaudación en noviembre en un 19,5%. El impuesto a la renta disminuyó en su recaudación un 39,6%. El impuesto a actos jurídicos en un 23,6%. El impuesto al comercio exterior tuvo una baja de 11,2%. Y esta última cifra es concordante con que las importaciones durante 2023 disminuyeron un 16,3%, una cifra muy grande. El economista David Bravo declaró que faltan 339.000 puestos de trabajo para recuperar los niveles prepandemia y que el mercado laboral tuvo un retroceso de 13 años. Al ritmo que se proyecta el crecimiento para este año 2024, en torno al 1,7 a 2%, no habrá mejora en los empleos. En enero de 2023, el ministro Mario Marcel lideró la presentación de 46 medidas de la agenda de productividad junto al ministro Nicolás Grau. ¿Qué dijo Marcel en enero de 2023? Dijo, esto tiene urgencia, por lo que estas medidas deben estar implementadas en un año. Bueno, ocurre que pasó el año. ¿Y sabes cuántas medidas están implementadas? Solo el 19,6%. Ocurre que a nadie le importa. Marcel sabe que puede hablar y nadie le exige cumplimiento, nadie le exige responsabilidades. Boric no le pide explicaciones a su ministro y todo se queda en un punto de prensa y palabras que se transforman en palabrería. Pero la verdad es que la economía está detenida. Se celebró mucho el 1,2% de crecimiento en noviembre, pero la base de comparación fue de menos 2,5%. Y mientras tanto, Marcel ya anunció la colocación de bonos para endeudarnos en otros 12.700 millones de dólares adicionales. La deuda, una deuda que irresponsablemente crece y crece. Y la incapacidad del Estado se mantiene. A noviembre la inversión pública autorizada por la ley de presupuestos era de solo el 56%. Y esto demuestra la ineficacia del Ejecutivo. Los compromisos con garantía estatal suben, aumentaron a un nivel sin precedentes en los últimos 10 años y ya alcanzan el 11,6% del Producto Interno Bruto, del PIB. El gobierno, como una medida bien populista, mantiene congeladas las tarifas eléctricas desde la pandemia. ¿Y cuál es el resultado? Que ya se debe a las generadoras eléctricas unos 6.000 millones de dólares. La deuda está aumentando en 3 millones de dólares diarios. O sea, en la economía usted nota que comienzan a manifestarse descuadres constantes. Este año 2024 no será fácil. Hay problemas de liquidez y endeudamiento privado que preocupan, principalmente en el mercado financiero ligado a los factoring. Ahora, todo lo que le he dicho es muy importante, pero yo diría que en los últimos días lo más relevante es la caída moral del gobierno. Eso de chapotear en el mismo barro de siempre, de ser igual de oscuro a los que los antecedieron, a los demás. Eso de llegar a acuerdos a espaldas de la gente, de justificar lo injustificable, sin que se mueva un músculo de la cara. Se da cuenta ya que ya casi nadie habla de errores que se deben a la juventud, a la falta de experiencia o a la impericia, que ya nadie se está refiriendo a eso. ¿Y por qué? Ya no se habla de eso porque hay una conciencia creciente que a esa impericia
se han agregado las prácticas de siempre, esas que siempre criticaron. El país no solo está paralizado económicamente, sino que también está paralizado políticamente. Algunos con nostalgia recordarán cómo comenzábamos. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán, que de tanta invención que trajeron? ¿Qué hizo Boric, el joven purificador, el redentor? ¿Qué se hizo? Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube un sentido de tu inversión. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile.